¿Qué es la apostasía y cómo se manifestará en los últimos días? El mundo evangélico está asombrado de que en tan poco tiempo la apostasía haya avanzado tanto. Pastores y líderes de muchas denominaciones evangélicas denuncian en prédicas y distintos medios de comunicación las mentiras que se están propagando y cómo éstas engañan a miles de personas que siguen a falsos maestros. La Biblia afirma que hacia los tiempos del fin la apostasía crecerá progresivamente. Siendo así, ¿cómo podemos reconocer la apostasía dentro de ciertas iglesias? En este episodio comentaremos sobre este tema. Soy Joel Vilches y esto es Cosmos Bíblico. Acompáñanos. Apostasía literalmente significa apartarse de la posición en que se estaba. Este concepto tiene una connotación negativa que implica deserción, es decir, abandonar las obligaciones, creencias o ideales. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra apostasía como abandonar públicamente su religión, romper con el orden o institución a la que pertenece, abandonar un partido o cambiar de opinión o doctrina. La apostasía en el sentido bíblico es apartarse de la fe en Jesucristo y de la sana doctrina para seguir nuevas enseñanzas distintas a la eterna palabra de Dios, la Santa Biblia. Los verdaderos cristianos no se desvían de la verdad. Aquellos que le dan la espalda a la verdadera palabra de Dios para seguir otras doctrinas erróneas demuestran que su fe nunca fue real. Está escrito en 1 de Juan 2:19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Para identificar plenamente y combatir la apostasía, los cristianos deben entender sus distintas formas y los rasgos que caracterizan a sus doctrinas y maestros. En esencia, la apostasía tiene dos elementos. Primero, las características doctrinales de la apostasía. Estas incluyen a lo menos tres. 1. Una negación de la doctrina de la Trinidad. 2. Una negación de la doctrina de la encarnación de Cristo. 3. Una negación de la doctrina del regreso de Cristo. El rechazo, ya sea de la Trinidad o de la encarnación y divinidad de Jesús, negaría la existencia del hombre Dios, la cual es esencial para nuestra salvación. Si rechazamos la deidad de Cristo o que Él es el único camino para ser salvos, caeremos dentro de las enseñanzas apóstatas y falsas doctrinas. Segundo, las características del estilo de vida del apóstata. 1. Pérdida de la moral en las iglesias. 2. Mundanalidad en los cultos. El abandono de la sana doctrina siempre trae como resultado una declinación de la moral de los miembros de una congregación. El abandono de la moral y la apostasía han caracterizado todo el periodo de la iglesia, desde el Pentecostés hasta nuestros días. Así que la presencia de la apostasía por sí misma no es una indicación del final de la era de la iglesia, pero el aumento de ella sí lo es. La apostasía existió en el pasado, existe en el presente y también existirá en el futuro. Y la apostasía llegará a su clímax, es decir, su punto más alto, en el reinado religioso del anticristo durante el periodo de la tribulación. El término últimos días abarca todo el periodo entre la primera y segunda venida de Cristo. Ya estamos, por tanto, en los últimos días, pero no todavía en lo que la gente conoce como los días del juicio. Para eso falta algún tiempo, aunque es probable que nos encontremos en el periodo que se conoce como el principio de dolores. La Biblia indica que habrá una gran apostasía al final de los tiempos. Esta gran apostasía se menciona en 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. El fin de los tiempos incluirá un rechazo total de la revelación de Dios, una mayor caída en un mundo ya caído. En 2 de Tesalonicenses 2:3, Pablo deja en claro que el día del Señor, un tiempo de juicio mundial, no sucederá hasta que dos cosas ocurran. Primero, tiene que producirse la caída o la gran apostasía. Segundo, el hombre de pecado tiene que ser revelado, el que es llamado hijo de perdición, también conocido como el anticristo. Una vez que esta persona se dé a conocer, el fin de los tiempos estará por llegar. Y que quede claro que el anticristo es una persona, no un robot ni ninguna otra forma de inteligencia artificial. El incremento de la apostasía se producirá antes del arrebatamiento de la iglesia, de la tribulación y del surgimiento del anticristo. Sabemos que el cristianismo ha tenido tendencias apóstatas a lo largo de la historia, pero Pablo habla de un cambio particularmente significativo de la sana doctrina en los últimos tiempos. Esta apostasía será el punto más alto de todas las tendencias anteriores apóstatas y será de alcance mundial. Cada vez que nos acerquemos a la aparición del anticristo, se vendrá el tiempo cuando no se va a tolerar ni soportar la sana doctrina. La gente va a asistir a la iglesia solo para oír lo que le conviene, es decir, lo que atrae sus deseos. La gente se va a desviar de la verdad y se volverá a mitos y fábulas. El problema es que, para que esta apostasía sea, digámoslo así, más efectiva, tendrá que desarrollarse dentro de la propia iglesia. La Biblia profetiza claramente que la iglesia pasará por una gran ola de apostasía en los últimos tiempos. En nuestro tiempo actual, hay iglesias que han caído totalmente en una ceguera espiritual, predicándole a la gente cualquier cosa para cumplir sus deseos, enseñándole únicamente mensajes motivacionales o de prosperidad económica, y otras dando espectáculos casi circenses o conciertos similares a discotecas en los templos, abandonando o restando importancia a la predicación de que somos pecadores necesitados de la salvación por medio de Cristo. La apostasía no solo se trata de sectas tales como los mormones, testigos de Jehová, adventistas o las diferencias doctrinales con la Iglesia Católica, sino que la apostasía en los últimos tiempos será evidente en muchas iglesias llamadas evangélicas, entre comillas, donde, por ejemplo, podríamos encontrar miembros que gritan palabras incomprensibles con un desorden total, gente que se desmaya o convulsiona dentro de los templos, o tal vez líderes de ciertas congregaciones que derriban a distancia a los feligreses con el supuesto poder de sus chaquetas, o las iglesias que hacen cadenas de oración pidiendo determinadas sumas de dinero, o aquellas que venden objetos supuestamente bendecidos como si fuesen amuletos. Cada vez que avancemos en los últimos tiempos, veremos iglesias que pierden la enseñanza de una sana doctrina. La Biblia nos da claves para identificar a una iglesia apóstata. Las características principales de estas iglesias que llevan hacia un engaño se encuentran en Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. En este versículo, Judas presenta 3 rasgos de la apostasía y de los maestros apóstatas. Primero, Judas dice que la apostasía será sutil. No esperes que los apóstatas parezcan malos por fuera o que pronuncien palabras dramáticas de herejía al comienzo de su enseñanza. En lugar de negar la verdad rotundamente, los apóstatas la tergiversarán y adaptarán a sus distorsiones. En segundo lugar,
se describe a los apóstatas como impíos y como aquellos que usan la gracia de Dios como una licencia para cometer actos de maldad. Tercero, los apóstatas niegan a nuestro único Maestro y Señor, Jesucristo. En última instancia, la señal de un apóstata es que eventualmente cae y se aparta de la verdad de la palabra de Dios y de su justicia. Adicionalmente a las enseñanzas del libro de Judas, podemos establecer 12 criterios para identificar a una iglesia apóstata. 1. No hay dependencia de Dios. La iglesia que se ha apartado de la revelación bíblica suele restar importancia a la dependencia de Dios y pone énfasis en el carisma y las habilidades de los miembros para su funcionamiento y crecimiento. 2. No hay hambre ni sed espiritual. Una iglesia apóstata deja en segundo plano los ejercicios espirituales de ayunar, orar o leer la Biblia. 3. Sin visión espiritual. No se le da importancia al crecimiento espiritual. 4. Una iglesia materialista. Hay mayor interés por la autopromoción, la satisfacción del ego, la motivación o la prosperidad material. 5. Adoración a Dios basada en las emociones y el espectáculo. En la congregación no se da alabanza con la motivación de agradar a Dios, sino con el deseo de llenar sus propias emociones. 6. Se hacen más reuniones que ministraciones. Las iglesias se convierten en un club social. 7. Evangelización errática. En muchas de estas iglesias se predica acerca de motivación o prosperidad, pero casi nada sobre la salvación, el pecado o el infierno. 8. Iglesias centradas en el hombre. En estas congregaciones se puede notar que hay mayor interés por agradar a las personas que a Dios. 9. Hay problemas entre la familia pastoral. Aparentemente, todo luce perfecto en la familia del pastor, pero la familia pastoral experimenta todo tipo de problemas. 10. Fundamento en costumbres, tradiciones y obras. Los planes de trabajo tienen como fundamento las tradiciones y costumbres existentes en las personas de la congregación. 11. Predicación sin contenido bíblico. En lugar de seguir una guía de Dios basado en la palabra, se utiliza charlas utilizando teorías, textos y otros que no están enfocados ni en un sentido teológico ni bíblico. 12. No hay una legítima unidad. Hay hermanos que no se llevan bien, no se saludan o no se reconcilian producto del orgullo que hay dentro de sus corazones. Además de cuidarnos de las iglesias apóstatas, también hay que evitar aquellas sectas de falsas doctrinas, aquellos que no reconocen la deidad de Cristo o aquellas que enseñan un mensaje errado de la salvación. Recuerda que la Biblia nos dice el camino de la salvación y que este camino únicamente lo podemos encontrar por fe, aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Debemos estar firmes contra todas las mentiras de este sistema apóstata. Debemos defender a nuestras familias con la palabra de Dios, la cual es nuestra arma contra todas estas perversiones demoníacas. Hoy en día muchos falsos maestros siguen enseñando estas falsas doctrinas, arrastrando para sí a muchos cristianos nominales. Por tanto, el llamado de Dios para nosotros es tener cuidado de no llegar a ser un apóstata. Gracias por tu atención. Si te gustó el video, danos un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestras publicaciones semanales. Comparte este video para que nos ayudes a difundir la palabra de Dios. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Que la gracia de Dios te guíe. Dios te bendiga. Hasta pronto.